Muy buenas noches con todos, damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches, sean bienvenidos a nuestro webinar Uso práctico de la inteligencia artificial en el aula. Este evento es organizado por el área de educación continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Cipán. Antes de continuar, hago extensivo el saludo de nuestra directora de escuela, la doctora Liliana La Rosa Huertas, quien da la bienvenida a cada uno de ustedes y agradece por acompañarnos esta noche. De igual manera, nuestro saludo muy especial a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Juan Cadillo León, y al doctor Freddy Benavides Núñez, moderador de nuestro evento. Bien, a continuación haré un breve resumen de la hoja de vida de nuestro ponente. El doctor Juan Cadillo León es doctor en educación, magíster en psicología educativa, consultor en diseño de programas educativos y cursos virtuales en la rama magisterial, consejero del CNN desde el 2021 y exministro del Minedo. El doctor Freddy Benavides Núñez, especialista en tecnologías e informática educativa y en gestión de proyectos e-learning. Además, es jefe de educación continua de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Cipán. Bien, ahora doy el pase al doctor Freddy Benavides, moderador de nuestro evento, para que pueda dar inicio. Doctor Freddy, le escuchamos. Bien, gracias, Carla. Muchísimas gracias. De igual manera, un cordial saludo aquí al doctor Juan Cadillo. Es un honor que esté presente el día de hoy. Él es docente de nuestra escuela de posgrado y también él es docente de nuestros diplomados en educación continua. También reciba un cordial saludo de nuestras autoridades, de manera especial de nuestra directora, la doctora Liliana Rosa Huertas, directora de la Escuela de Posgrado. Y el día de hoy, justamente, el doctor Juan Cadillo nos va a compartir ciertas experiencias relacionadas a este tema tan importante que tiene que ver con la inteligencia artificial en el aula, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el tema de las tecnologías ha ido transitando por diferentes herramientas en toda la historia, ¿no? Y en la educación a distancia de igual manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes hablábamos de las TIC, ¿no? Y el objetivo como docentes es alcanzar esa integración tecnopedagógica, integrar tecnología y pedagogía para poder desarrollar las capacidades o las competencias que nosotros hayamos establecido con nuestros estudiantes. Pero también ahora tenemos el reto de poder integrar las herramientas de la inteligencia artificial generativa de tal manera que contribuya a poder desarrollar las competencias que exige esta sociedad. Sin más preámbulo, vamos a darle pase al doctor Juan Cadillo para que nos pueda compartir sus experiencias y estoy seguro que todos vamos a quedar muy satisfechos en realidad con su conocimiento, su trayectoria y experiencia en el campo de las tecnologías y de manera especial en la inteligencia artificial. Muchas gracias, estimado Juan, por tu colaboración y siempre dispuesto a compartir tus conocimientos en este tema tan emergente. Bienvenidos todos a este webinar. Muchas gracias, Freddy. Agradecer a la Universidad Señor de Cipán por la oportunidad de poder dirigirme a los maestros y a aquellos interesados en la inteligencia artificial. Voy a compartir mi pantalla. El objetivo del día de hoy es demostrar la potencialidad de aplicar la inteligencia artificial generativa en el aula, ¿no? No vamos a hablar de todos los tipos de inteligencia artificial, sino fundamentalmente de la inteligencia artificial generativa. Y para entender un poco en qué consiste estas funcionalidades que nos está ofreciendo la inteligencia artificial generativa, pues en primer lugar hay que entender qué es la inteligencia artificial o qué es lo que se conoce por inteligencia artificial. Debemos decir que la inteligencia artificial está abocada al campo de la informática, pero no solo el campo de la informática, también entra el campo de la psicología, de la neurología, del entendimiento de cómo funciona el cerebro y a la vez también de la forma en que nos relacionamos, es decir, la comunicación y también aspectos de sociológicos. Entonces hay en realidad varias disciplinas que ingresan, pero de manera técnica podríamos decir que es un campo de la informática y está orientada a construir estos sistemas y soluciones que van a buscar imitar o simular
diferentes aspectos de la inteligencia humana. Lo más destacado que vemos está relacionado justamente con el aprendizaje, la capacidad de los sistemas informáticos o de estos sistemas de inteligencia artificial de poder aprender. Luego tenemos el tema de lo que es el razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas, como elementos claves que reflejan justamente la inteligencia humana. Pero no necesariamente son solo esos campos. Cuando hablamos de inteligencia artificial, ha sido un proceso de más de 50 años de evolución, de poder ir entendiendo qué más pueden hacer las máquinas y cómo pueden ir aprendiendo estos programas informáticos, reconociendo como elementos claves, como hitos, por ejemplo, la posibilidad de discriminar en función de características que se le da, de poder reconocer dentro de esa discriminación, por ejemplo, figuras, luego cosas mucho más complejas como imágenes, poder determinar las caras, los rostros, poder determinar las facciones, avanzar hacia el reconocimiento de las emociones, por ejemplo, en esas figuras. Lo mismo con el lenguaje natural, donde hay dos procesos claves, ¿no? El primero es la posibilidad de decodificar los sonidos que emite el ser humano para poder ir entendiendo esos sonidos, y el otro es producir el lenguaje humano. Entonces, en realidad ha habido varios hitos que nosotros hemos ido viendo, incluso en diferentes tipos de aplicaciones, como por ejemplo las de Word en el 2010, más o menos, 2008, 2009, 2010, aparece pues funcionalidades donde uno le podía dictar tranquilamente a los programas como Word y veíamos que efectivamente reconocía varias palabras y las iba escribiendo, pero tenía pues errores, ¿no? Por lo tanto, en muchos casos veíamos que no era tan práctico tener este tipo de aplicaciones donde uno tenía que dictarle a la computadora. Pero actualmente, por lo general, las interacciones son mucho más precisas. De 100 palabras se equivocará una y el grado de equivocación va tendiendo hacia cero. Entonces vemos esta evolución. Y una pregunta importante es ¿por qué se da esta evolución? Es clave entender también este elemento a la hora de aplicar la inteligencia artificial y ver esos elementos dentro del aula, ¿no? Para poder tener un panorama más integral. En primer lugar, tenemos la inteligencia artificial como la que vemos ahora por la evolución de los algoritmos. Se ha ido experimentando con diferentes tipos de algoritmos como quizá el más destacado es donde se refleja una neurona y se trata de ver cómo funciona una neurona. Luego se integran varias neuronas mediante capas que hacen algún tipo de discriminación y luego se va colocando diferentes capas con N neuronas, de tal manera que mediante cada vez elementos más sofisticados logran pues imitar el razonamiento humano. Entonces, esta evolución de los algoritmos pues es una cuestión clave y fundamental para explicar la inteligencia artificial. Otro componente muy importante a la par de los algoritmos está en la potencia de computación, tanto los procesadores como también otros elementos conexos como es la memoria y la posibilidad de integrar varios sistemas a la vez en granjas de servidores o data centers. Y el tercer elemento para esta confluencia y tener la inteligencia artificial está en la enorme cantidad de datos que hemos producido a través de Internet. Estos tres elementos son claves y los datos es porque en función de esta enorme cantidad de datos o lo que podríamos llevar información es que se ha entrenado estos algoritmos y estos algoritmos han funcionado con mucha potencia gracias a los servidores que actualmente se tienen. También cuando hablamos de inteligencia artificial, pues en realidad es un paraguas en el cual se busca o se habla de estos programas que tienen la habilidad de aprender, de razonar como los seres humanos en los diferentes niveles. Y dentro de este gran paraguas, un subconjunto es aquel en el cual se busca que los sistemas logren aprender sin intervención humana. Se denomina machine learning. Entonces, ¿por qué esta diferenciación es importante? Porque en primer lugar, lo que vemos es que uno puede entrenar un sistema y el sistema simplemente se queda hasta el punto en que lo entrenaste. Entonces, en muchos casos se les denomina sistemas expertos.
y el tema de los sistemas expertos ya está un buen tiempo en el mundo de la computación, el mundo de la gestión, en el mundo científico, por ejemplo, porque se crean sistemas expertos que son hábiles en la economía o de repente en el tratamiento de enfermedades, etcétera. Pero estos sistemas son monolíticos y no se logra pues avanzar a más. Una gran diferencia es cuando el sistema, pues en función de las interacciones o de las nuevas interacciones y casos nuevos a los cuales se enfrenta, tenga la capacidad de ir relacionando, igual que el ser humano, ese conocimiento con otro y pueda descubrir nuevos patrones y logre pues integrar esos patrones dentro de su base de conocimiento, a lo que denominaríamos aprendizaje. Entonces, esto es el Machine Learning. Y un subconjunto dentro del Machine Learning es el Deep Learning, es decir, un conjunto de algoritmos que destacan de entre todos que desarrollan este proceso de aprendizaje. Y dentro del Deep Learning, resulta que uno de los algoritmos que tienen mejor desarrollo está relacionado justamente con la posibilidad de generar o de tener redes neuronales. Entonces, también a la vez debemos reconocer la importancia o el concepto de inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Es un tipo de inteligencia que utiliza componentes, utiliza los elementos del deep learning, es decir, funciona a través de redes neuronales, pero con una característica clave que la forma en que interactúa esta generación de ideas, de contenidos, la capacidad de conversar, de generar historias, imágenes, videos, música, aspectos científicos, etcétera, se da porque ha sido entrenado con grandes volúmenes de datos. Entonces ahí la característica de la inteligencia artificial generativa está en que ha sido entrenado con grandes volúmenes de datos. Y en las noticias vemos que muchos catalogan, ¿no? Cómo los niveles van avanzando y van evolucionando. Y eso es un aspecto muy importante porque se dice que en todo caso, esta inteligencia artificial incluso llega a dominar diferentes aspectos de los campos científicos mucho mejor que los que son incluso líderes en determinados campos. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo logran esta posibilidad de que le gane a un especialista o que le gane a muchos especialistas dentro de diferentes campos? Y es justamente por este entrenamiento con grandes volúmenes de datos. Si un ser humano quisiera revisar toda la información con la que ha sido entrenada la inteligencia artificial, simplemente no le alcanzaría la vida. Entonces, por eso que se aprovecha, ¿no? Los grandes volúmenes de información de datos que son filtrados y permiten este entrenamiento. Ahora, la forma en que interactuamos con la inteligencia artificial generativa, en primer lugar, se puede destacar dos formas de interacción que fueron las más relevantes, las más importantes hasta el año pasado, que era interactuar mediante texto o interactuar mediante imágenes. Es decir, uno le envía una solicitud mediante texto o una solicitud mediante una imagen. Y lo que hacía estos sistemas es que nos respondían mediante texto o mediante pues una imagen y nos regresaba un texto o al contrario. Bien, entonces, pero esto ha ido evolucionando, ¿no? En el tiempo hemos visto que ya no es solo texto, sino que producen audio, no es solo textos, le enviamos texto y nos producen video, le enviamos texto, nos producen programas de computación, nos generan imágenes 3D, y no solo es esto, ¿no? Sino es ya una combinación. Es decir, muchas veces ya vamos reconociendo, vamos entendiendo las capacidades de la inteligencia artificial y uno puede mencionar un conjunto de programas, como hoy día se va a mencionar, pero uno se da cuenta, apenas revisa otra vez, que ya aparecen nuevas funcionalidades, nuevos modelos que superan a los anteriores. Por lo tanto, es un campo todavía muy movido, donde se espera, pues, en los próximos años, que poco a poco esto que todavía sigue siendo genérico, generativo y genérico, pues cada vez vaya especializándose en función de las necesidades de los seres humanos. Es decir, se encuentre ya nichos puntuales en los cuales aplicar esta inteligencia artificial, en el caso, pues, de la educación también. Algo más, simplemente ya como
cierre de esta parte de la explicación de la inteligencia artificial generativa es la evolución justamente de estos sistemas. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, pues vamos a ver que es una evolución de los algoritmos. Los primeros algoritmos de inteligencia artificial eran o estaban orientados a la discriminación. Es decir, yo le daba un conjunto de datos a los que denominaría X y me daba como respuesta, pues, o asociaba estos datos con una respuesta Y. Entonces, dado X, podía determinar Y. Y esto estaba fundamentalmente en la discriminación. Como vemos en la imagen de la izquierda, pues se discriminaba en función del color. Eh, Cosas como estas se han podido ver en noticias hace algunos años, donde se hablaba, por ejemplo, del uso de la inteligencia artificial o de los programas informáticos para reconocer cáncer, para identificar de repente algún tipo de enfermedad en las células, etc. Pues lo que se hacía de manera clave era, pues, ir colocando estos sistemas de repente en capas, donde se hacía una primera discriminación. Luego se avanzaba, por ejemplo, a una segunda discriminación. De repente lo que tenía que discriminarse era el color, luego la forma, y etcétera, etcétera. Entonces, mediante capas. Pero eh, en los últimos tiempos, la capacidad de cómputo y la evolución de estos algoritmos, pues es que nos permite no solo dado X determinar Y, sino dado Y también determinar X. Entonces, ¿qué significa esto? Que estos algoritmos logran asociar. Entonces, ¿qué logran asociar? Como vemos en el ejemplo, por ejemplo, caras. Una cara de un gato y una cara de un perro. Pero no solo identifican la silueta del gato o del perro, sino que a la vez asocian, por ejemplo, dónde se ubican las orejas, dónde se ubican los ojos, la forma de la nariz, la forma de la boca. Entonces, ya no es simplemente darle todo para que nos diga esto es un gato o un perro, yo también simplemente le podría dar uno de los ojos y en función de ello podría identificar si pertenece a un gato y pertenece a un perro y dónde está ubicado. Entonces nos damos cuenta del gran poder que tienen estos algoritmos. Bien, ahora sí, entremos ya al campo educativo, que es el que nos interesa. Y es obvio que vamos a encontrar, por ejemplo, tendencias, ¿no? A la hora de hablar de la inteligencia artificial generativa en nuestra aula, pues tenemos que ir determinando las tendencias y en función de esas tendencias vamos a encontrar cada vez más, mejores soluciones, más precisas y pues lo que esperamos es un gran avance, por ejemplo, en el diseño de la asignatura. Entonces, en primer lugar, si utilizamos ChatGPT, ahora DeepSeek está de moda y está apareciendo otras inteligencias artificiales, pues uno le coloca un prompt pidiéndole que nos diseñe bueno, que nos diseñe la clase, que nos dé la metodología que podemos emplear en la clase, que nos diseñe los instrumentos que podemos utilizar, todo con prompts y relativamente largos. Pero vamos viendo que van apareciendo aplicaciones en las cuales ya no es necesario escribir todo el prompt, sino que hay que especificar el título y con un botón el grado. De repente, si es una aplicación elaborada en Perú, nos dará pues, la competencia, la capacidad, y en función de simplemente esos elementos, hacer unos clics, ya obtenemos nuestra sesión. Mientras que si lo hiciéramos de manera utilizando la parte general, tendríamos pues que seleccionar, ir a nuestro currículo, sacar o buscar la competencia, la capacidad y todos los otros elementos y tendríamos que copiarlo y construir nuestro prompt. Entonces así eso lo vamos, por ejemplo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que riesgos que tenemos? Pues que podemos confiarnos demasiado en la inteligencia artificial y esto pues hace que en muchos casos suceda como en realidad se ha visto también, de que los profesores buscan pues inspirarse, ¿no? Inspirarse en cómo se elabora una buena clase. Y lo antes decía, pues se tenía que comprar, por ejemplo, los programas curriculares, las sesiones de clase y en función de ello pues te inspiraba, ¿no? Pero también se cometía el error de que en algunos casos, pues se copiaba esa sesión y se dictaba, o sea, se transcribía a nuestra carpeta esas sesiones, ¿no? Y lo que se veía es que en muchos casos, pues, no respondían al contexto. Lo mismo sucede con la inteligencia artificial.
Si no sabemos especializar nuestro prompt, darle los detalles, pues nos va a construir una, entre comillas, una buena sesión, pero el tema es que de repente no se va a adaptar al contexto en el cual nosotros estamos trabajando. Entonces, eso significaría una delegación desmesurada de las funciones propias, pues, de ser docentes, ¿no? Que implica que al final de cada una de nuestras sesiones uno reconoce qué tanto ha avanzado y qué tanto tendría que reformular la clase para la siguiente, qué se debe mejorar, o si debe repetirse, qué elementos no han funcionado. Entonces, todo eso es lo que aprendemos, pero si simplemente confiamos en lo que nos da la inteligencia artificial, entre comillas, pueden ser muy buenas el diseño de las sesiones, pero a la hora de implementarlas no responden a las necesidades de nuestros estudiantes. También otra cuestión es la simplificación, ¿no? Entonces, por lo general, las herramientas ya tienen modelos y nos dan esos modelos. Entonces, en muchos casos podemos simplemente coger esos modelos y aplicarlos, pero puede haber o necesitamos de repente combinación de esos modelos, ¿no? Para que nuestros estudiantes vayan entendiendo que hay diferentes formas de trabajar. Lo segundo es el aprendizaje adaptativo. Antes de la inteligencia artificial generativa ya hablábamos del aprendizaje adaptativo. ¿En qué consiste el aprendizaje adaptativo? En primer lugar, es una fusión del componente tecnológico, las plataformas tecnológicas que tienen algoritmos de inteligencia artificial para reconocer patrones, pero sobre esto se montaban metodologías pedagógicas. Es decir, la guía es la metodología pedagógica en la cual mucho del sustento pues se instrumentaliza a través de los sistemas como las bases de datos, pero también necesitamos identificar patrones. Es decir, regularidades, qué estudiantes se desempeña bien, qué estudiantes tienen dificultades y los sistemas informáticos rápidamente captan justamente estas dificultades y pueden ayudar a los estudiantes. Actualmente, pues hay una evolución de estos sistemas que no solo ya detectan estos patrones, sino que a la vez, a través de chats conversacionales, pues se desarrolla un diálogo mucho más potente que ya no necesita en muchos casos la intervención precisa del profesor, porque es el propio sistema que acompaña al estudiante. Una de las ventajas es que, o uno de los sueños que tenemos con inteligencia adaptativa o con el aprendizaje adaptativo está orientado a que el estudiante pueda diseñar una ruta. Imaginemos que hay un estudiante ya maduro en el primero o segundo año de secundaria que decide estudiar una determinada carrera. Entonces, adaptando el currículum, ya el propio sistema puede ir dándole algunos elementos ya contextualizados de tal manera que entienda y vaya comprendiendo los fundamentos de aquella carrera que va a seguir más adelante. Pues cosas como estas son cosas que se vienen implementando ya en los sistemas. Aprendizaje adaptativo, por ejemplo, tenemos una plataforma que es la de Khan Academic o Khanmigo, que acaba de salir hace unos días, por ejemplo, que promete justamente este sistema. Otro ejemplo es el que desarrolla Fundación Telefónica, que mediante convenio con una institución, me parece que es de Inglaterra, si es que no me falla ahí la memoria, que pues tienen una plataforma temática, ¿no? Entonces en este caso es gratuita. El gran problema es que muchas de estas plataformas son de pago, ¿no? Es decir, necesitan pues sostenerse en el tiempo toda la inversión que se tiene y por lo tanto solo hay demos de lo que hacen estos sistemas y como institución educativa, no como profesor, sino como institución educativa, pues tendría que adquirir estos tipos de sistemas. ¿Cuáles son los riesgos? La dependencia tecnológica de los estudiantes. ¿Qué pasa si los sistemas se caen? O el otro peligro es la privacidad de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si hackearían estos datos? Recordemos que en muchos casos estos sistemas crean perfiles. Para poder apoyar al estudiante se debe crear un perfil. Cuanto más completo, pues mucho mejor. Entonces, ¿qué pasaría si estos datos se filtran? ¿Qué pasaría si tú tienes dificultades en el aprendizaje? Como cualquiera tiene dificultades, ¿no? Pero estos datos rápidamente se exponen. Entonces, ¿cómo quedarían las personas, no? Recordemos que el proceso educativo, el proceso de desarrollo cognitivo, el proceso de construcción del aprendizaje, no es simplemente un proceso en puntos, ¿no? Sino es toda una evolución, donde incluso estudiantes que de repente no logran determinada madurez, pues llega un momento en que por diferentes circunstancias consiguen justamente esa madurez y sobresalen.
incluso mucho mejor que estudiantes que, entre comillas, regularmente pues funcionan o logran adaptarse rápidamente al sistema y se desempeñan mejor, ¿no? Entonces, muchas cosas como estas, pues son riesgos que tendríamos si utilizáramos este aprendizaje adaptativo. Lo tercero es la creación de contenido, que es lo que vamos a hablar el día de hoy con mucho más detalle. Entonces, cada vez vemos que es mucho más sencillo desarrollar nuestro material didáctico o nuestros recursos didácticos, no solo textos, videos, imágenes, combinación de cada uno de ellos, casos, bibliografía, historias, sistemas de gamificados, donde presentas pues toda una ruta con contenido cada vez más, mucho más sencillo. Entonces, cada vez es mucho más barato, porque incluso existen plataformas gratuitas, como en el caso de DeepSeek, por ejemplo. Entonces, que nos entrega pues esta inteligencia artificial generativa con mayor libertad, ¿no? A un muy bajísimo costo. Pero a la vez también los sistemas que actualmente tenemos tienden a cometer errores. Errores como, por ejemplo, los sesgos. ¿Y qué significa los sesgos? Significa que en muchos casos pues la información con la que ha sido entrenada esta inteligencia artificial refleja diferentes posturas o pensamientos de los seres humanos. Entonces, cuando uno ve las diferentes realidades, por ejemplo, de nuestro país versus otra realidad, Colombia, cerca Chile o Bolivia, se da cuenta de que la idiosincrasia, la forma en que entienden diferentes conceptos es distinta. Hay una variación, en muchos casos mínima, pero en otras cosas mucho mayor de cómo se conciben diferentes elementos o diferentes factores. Entonces, el riesgo es que podemos trabajar con contenidos que no nos pertenecen, es decir, que reflejan ideas contrarias a lo que nosotros queremos o consideramos importantes. Y ahí, por ejemplo, hay un tema de los sesgos. El otro elemento es el de las alucinaciones. Significa que a veces la inteligencia artificial, igual que los seres humanos, pues tiene una base de datos, pero una base de datos que se mezcla. Entonces, igual que en nuestra memoria, podemos recordar algo, pero ese algo puede estar mezclado con otras experiencias y damos un sentido general, pero a la hora que atribuimos quién dijo, puede ser que nos equivoquemos, por ejemplo. Entonces, eso le pasa a la inteligencia artificial. Uno le puede pedir un autor o le puede pedir un concepto y quién lo dijo, y la inteligencia artificial de repente te va a presentar el nombre de una persona distinta al que manifestó alguna afirmación o algún conocimiento científico, algún concepto, o asociar un libro distinto, o ambas cosas, o finalmente también inventarse, ¿no? Entonces, como una persona que resuelve bien, pero te da al final las fuentes de manera incorrecta. Entonces, por lo tanto, hay posibilidad de error del contenido. El otro elemento es que en muchos casos, pues, cuando utilizamos diferentes recursos, por lo general los libros, por ejemplo, pues tienen un diseño, un formato, por lo general revisado, ¿no? Es decir, corregido. La diagramación tratan de hacerla perfecta, los diferentes recursos son presentados pues con calidad y mediante los sistemas que tenemos, en muchos casos pues esta calidad tiende a disminuir. Es obvio que poco a poco de repente pues, los sistemas van a ir mejorando, pero por el momento eso es lo que tenemos. Finalmente, las APIs de inteligencia artificial. Entonces, hay diferentes tipos de interfaces o programas, aplicaciones que nos ofrecen varias cosas. Y el tema está en que cada vez va apareciendo un amplio abanico. Antes, por ejemplo, se hablaba de, oye, me gustaría reducir esto de las alucinaciones y que no me entregue información científica, fidedigna. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un libro y lo subo y en función de ese libro le hago consultas a la inteligencia artificial que me haga resúmenes, que de repente me haga preguntas y yo pueda contestar en función de lo que está en el libro? Entonces, eso al inicio, pues, era relativamente complicado, ¿no? Varios nos decían, hay que elaborar un determinado prompt. Luego aparecieron aplicaciones donde tú le subes y ya tienes la función de poder chatear. Se va incrementando con aplicaciones que no solo le subes un libro, sino le puedes subir 30, 40, 200 libros tranquilamente. O de repente hacer la combinación libro, página web,
este video de YouTube o de otro lado, tranquilamente. Entonces nos vamos dando cuenta que van evolucionando. Pero el tema está en que van apareciendo varias, pero nada garantiza de la calidad de la herramienta, ¿no? Entonces, por lo general, varias de estas herramientas pues ofrecen un componente gratuito, pero si tú quieres escalar en el uso, te cobran. Entonces, cosas como esta, cuando implica ya la calidad de estas aplicaciones y cuál escoger, pues vamos a tener una enorme variación, ¿no? Entonces, de repente encontramos algo más barato, pero que no ofrece las mismas funcionalidades. Cuando hablamos ya de nuestra labor en el aula y el uso de la inteligencia artificial, pues vamos a ver tres procesos claves, ¿no? Planificar, enseñar y evaluar. En el campo del planificar, pues vamos a decir que son muy funcionales, ¿no? Nos permiten trabajar sobre competencias, conocimientos clave, nos permite discernir sobre conocimientos, establecer criterios o rutas de trabajo, herramientas con las cuales podemos preparar nuestras clases, podemos diseñar diferentes tipos de recursos y actividades de aprendizaje. Entonces, cada vez vemos herramientas que hacen todo esto en una sola plataforma. Es decir, nos ofrecen diferentes tipos de funcionalidades que se diferencian un poco de lo general, como son ChatGPT, donde cada una de las cosas que quisiéramos hacer tendríamos que crear un prompt, ir pues midiendo, especializando, ir tanteando si de repente no sale lo que deseamos y ver y aprender. En cambio, ya las otras herramientas han construido los prompts y tú sabes muy bien lo que te va a salir, ¿no? Luego tenemos ya en el enseñar cómo trabajamos con la inteligencia artificial dentro del aula, estas actividades o estas metodologías activas, ¿no? Un proyecto, un desarrollo de un proceso de gamificación o trabajar en actividades colaborativas en grupo, cómo usamos la inteligencia artificial. Entonces, en ese sentido, en realidad, pues podemos utilizar diferentes sistemas, sea para chatear, por ejemplo, con los PDFs. Tranquilamente los estudiantes pueden pedir refuerzos, pueden pedir validación de su trabajo. Entonces, esto les serviría para profundizar, por ejemplo, mediante ChatGPT o mediante un bot especializado, como ya vemos en diferentes plataformas, ¿no? Canmigo, por ejemplo, es un ejemplo de ello, pero hay otras más con nombres específicos. Entonces, estos tienen la función de que cuando el estudiante está trabajando, entonces puede pedirle o hacerle una consulta y el sistema va a profundizar sobre determinado tema. O puede ampliar también, es decir, establecer relaciones con otros temas. Otra de las funcionalidades es de la verificación, que está muy asociada con la retroalimentación. Nosotros sabemos como profesores en cualquier nivel, sea inicial, primaria, secundaria y superior, que uno de los elementos importantes es la retroalimentación. Es decir, los estudiantes van trabajando diferentes cosas, pero a la vez es necesario pues garantizar si lo están haciendo de manera correcta, de manera efectiva, si realmente están desarrollando sus competencias. Entonces, eso implica que el estudiante va a ir produciendo productos, va emitiendo conceptos. ¿Y quién los verifica? Entonces, el tema de la verificación consume tiempo. En la educación superior, por ejemplo, tienes que revisar un trabajo y es obvio que los estudiantes tienen que exponer ese trabajo. Entonces, mientras estás revisando ese trabajo, los otros grupos de repente están escuchando o no, pero te consume tiempo. Entonces, ¿qué pasaría o qué es lo que está sucediendo con un sistema de verificación? El estudiante o el grupo de estudiantes sube y el sistema evalúa y les dice, bueno, esto hay que mejorar y de repente incluso les hace preguntas, ¿no? Dependiendo del modelo que se quiera desarrollar. Entonces, hacia eso estamos avanzando. Finalmente, ya en el campo de la evaluación, pues monitorear el progreso, identificar patrones. Eso corresponde de manera clave a sistemas de aprendizaje adaptativo. Sistemas en los cuales el estudiante o plataformas, aulas, donde el estudiante se matricula, igual que tenemos las aulas, por ejemplo, en diferentes universidades, también en la nuestra, pero ya se integran sistemas de inteligencia artificial donde ya le hace seguimiento al estudiante. Y es el sistema el que va dándose cuenta
y alerta al profesor, pero a la vez también ya tiene algoritmos para llamar al estudiante, para pedirle de repente algún tipo de trabajo, darle un tipo de refuerzo. Eso es lo que poco a poco va a ir apareciendo y ya hay plataformas que incluso desde hace bastante tiempo tratan de experimentar esto, ¿no? Es decir, hacer seguimiento al estudiante, identificar cómo está, si tiene peligro de que abandone el sistema. Entonces, es algo que ya se va construyendo bastante tiempo, pero tiene un costo, ¿no? Hasta ahora tiene todavía costos elevados. De manera general, los sistemas nos ofrecen algo, la evaluación del rendimiento, ¿no? Eso es mucho más sencillo, construir rúbricas, construir cuestionarios o quizzes, gamificar de repente las preguntas, tranquilamente lo hacen, eso es lo que tenemos en el aula. Lo otro es en realidad, son sistemas que están muy ligados a comprarlos institucionalmente y no solo como profesor. Bien, ya en esta parte es importante revisar, pues, ¿qué puedo hacer en el aula sin necesidad de comprar estos sistemas a nivel institucional? Pues lo que vemos es que podemos trabajar en el tema de los contenidos, la parte de textos, materiales gráficos, materiales multimedia y recursos de apoyo. En el caso de los textos, pues, libros de texto, artículos académicos, presentaciones, materiales de lectura complementaria, tranquilamente podemos trabajarlos mediante estos sistemas, ¿no? Ahora hay que reconocer que de manera general podemos trabajar con ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek y otros que pueden ir apareciendo, o Mistral, por ejemplo, pero ya hay sistemas mucho más especializados que nos ahorran un poco más de tiempo, ¿no? Lo mismo sucede con los materiales gráficos. Se pueden generar imágenes, tablas, esquemas, infografías, figuras, o en la multimedia. Vamos avanzando hacia los audios, los videos, que antes eran de 5 segundos, ahora 30, un minuto, 2 minutos. Ya incluso hay gente que hace películas en función de secuencias de 2 minutos, van organizando. Todo esto en muchos casos aparece primeramente como gratuito y luego, pues los sistemas una vez que pasan el beta, pues nos cobran, ¿no? Ese es hasta ahora el gran problema que tenemos, es que muchas cosas al inicio nos las dan gratuitas y luego, pues por el costo que tienen de mantener estos sistemas, nos los cobran. Lo mismo con los recursos de apoyo, ¿no? Hay cada vez más juegos educativos, hay plataformas que puedes diseñar un juego no solo estas que ya conocíamos como EducaPlay, por ejemplo, donde ya tiene un conjunto de juegos en los cuales ya el cuestionario te lo lo preparas con inteligencia artificial y lo jala, ¿no? A los juegos que ya tenían, pero ya también a la vez hay otros sistemas que van evolucionando y que te permiten construir tus propios juegos, pero todavía están en fase beta, ¿no? Es decir, te prometen muchas cosas, pero a la hora que tú las usas, pues en realidad tienes que tener mucha paciencia, ensayo y error para diseñar un buen juego. Igual con las simulaciones. Revista digital es mucho más sencillo, fragmentos de documentos e investigaciones. Y en ejemplos de herramientas, pues tenemos una lista, ¿no? 2024, 2025, en estos 2 meses, pues esa lista diríamos que ha habido un crack, ¿no? Cada vez van apareciendo nuevas herramientas. Ya varias de estas herramientas incluso van a ir desapareciendo, ¿no? Es decir, no logran costear los costos y pues lamentablemente desaparece. Pero de los que podemos destacar como asistentes, por ejemplo, tenemos el famoso ChatGPT, bueno, ahí BART ya no existe, ahora es Gemini, Copilot, Claude, Perplexity, Poe, por ejemplo. Pero también hay otros sistemas con nombres como Harpa, Lucía, Vega, Mónica, etcétera, que de repente ustedes tienen instalados en sus navegadores. Para producir audios, pues uno de los que reflejaban la posibilidad de generar música, por ejemplo, destaca Eleven Labs, pero actualmente estos sistemas que fueron pioneros, pues han surgido otros nuevos que podríamos decir que nos dan las mismas funcionalidades o mejores funcionalidades, ¿no? Ya en este campo o en este punto, tratar de decir, este es el mejor programa, es ya equivocarse, queridos colegas. Lo mismo pasa con los textos, ¿no?
Entonces, por ejemplo, Umata, yo me acuerdo que el año pasado, pues, tú le subías el PDF y podías chatear, ¿no? Uy, qué maravilloso, ¿no? Pero luego, pues, salen otras aplicaciones que de forma gratuita no solo te permiten chatear con un PDF, sino con varios. Y con la ventaja de que son totalmente gratuitos, mientras que Umata solo te permite subir un PDF y si tú quieres subir otro, ya tienes que tener una cuenta pagada. O Grammarly, ¿no? Que está orientado a poder corregir nuestros textos o nos da sugerencias de cómo redactar nuestros textos. Entonces, así como esto, pues no hay uno, ¿no? Sino son cientos de aplicaciones que cada día aparecen con alguna característica distinta o algo en el cual se especializan en determinado campo. Lo mismo, el mundo de las imágenes, pues Leonardo, Dalí, fueron uno de los primeros y quizá los más conocidos. Pero ahora tenemos, por ejemplo, al famoso Canva, ¿no? Canva que no necesariamente en realidad es un sistema donde se conecta con otras aplicaciones y te permite pues hacer muchas cosas ya consumiendo aplicaciones de otros, ¿no? Obteniendo una cuenta en otros y que te permite pues generar diferentes tipos de contenido que al final se integran a Canva. Luego, pues CapCut, por ejemplo, es una plataforma que está ligada, por ejemplo, a TikTok. A ver, por favor. Entonces se ríe de mí porque no me pongan en la flor. Ya, bueno, me dieron. Ya, ok, ya está. Entonces, ByteDance, por ejemplo, que pertenece a CapCut, TikTok, entonces está ligando a este CapCut, por ejemplo, muchas funcionalidades que, de inteligencia artificial para generar imágenes, para generar ya cortos de video, para generar audios. Entonces, ¿hacia dónde vamos en muchos casos, no? Lo que vamos es que si antes podíamos clasificar una aplicación que estaba orientada a un determinado nicho, entonces, pero este nicho se va ampliando. Entonces vamos a tener o tenemos ya herramientas, así como le sucede a Canva, que no se especializan en una sola cosa, que no solo van a ser utilizadas para algo, para un uso concreto, sino que se abren a muchos usos, lo cual nos facilita bastante en el caso educativo, pues para producir nuestros materiales en una sola plataforma y utilizar esto que denominamos hipertexto, ¿no? Y las páginas web donde podemos integrar pues texto, imágenes, videos y lo que nos competa, ¿no? Juegos educativos, ya, dependiendo de la creatividad. Y a la vez también de las múltiples denominaciones que tenemos con respecto a las metodologías, ¿no? Acá también vemos los videos y finalmente las presentaciones. Entonces, en el caso de las presentaciones, cada vez trabajamos con plataformas dentro del aula como pizarras interactivas, utilizamos proyectores, entonces tenemos que producir nuestro material cada vez más sencillo, cada vez más diverso. La forma o el enfoque al inicio de las presentaciones, pues era una imagen y texto, ¿no? Ahora ya vemos que hay organizadores gráficos y según esto vaya evolucionando el tema de los organizadores, pues vamos a tener mejores presentaciones y más diversas. Y bueno, llegamos al tema de los PROM. Entonces, ¿qué es un PROM? Es la forma de solicitar algo. Es la instrucción que le damos a la inteligencia artificial para que nos genere, nos produzca o interprete algo. Puede ser, como hemos dicho ya, una frase, un párrafo, una imagen, un audio o una combinación de cada uno de estos elementos. El 2024 hoy estuvo de moda, cómo construir los mejores PROM. Pero sobre esta forma de construir los mejores PROM, pues no hay una sola receta, ¿ya? Hay algunos elementos que sí, como por ejemplo, hay que darle un rol o profesión que es clave, ¿no? Y hay que darle una tarea. Los otros elementos, pues, van a tener ciertas diferencias, como por ejemplo,
darle un contexto, ¿no? En el caso peruano, nosotros le damos el contexto, por ejemplo, de qué competencias, qué capacidades, porque podemos pedirle una clase sobre el ciclo del agua, una clase sobre, de repente, la presencia inca en diferentes zonas de Sudamérica, etcétera, o una clase orientada hacia las matemáticas en el campo en que nosotros queramos trabajar. Pero a la vez nos damos cuenta de que nos da una clase, pero que no está adaptada, por ejemplo, a nuestro sistema curricular. Y ahí sonamos, ¿no? Oye, doble trabajo, tengo que adaptar esta clase ¿y dónde están las competencias? Pero nosotros sabemos que no funciona así. Cuando nosotros trabajamos, primero definimos la competencia, las capacidades, vamos a hacer los criterios de evaluación, qué es lo que queremos que nuestro estudiante aprenda. Y eso mismo le damos a la inteligencia artificial y en función de ello, pues nos da una adaptación, ¿no? De lo que queremos. Y finalmente, ¿cómo lo queremos, no? Si queremos de repente el inicio, de repente con alguna característica que destaque en nuestro modelo educativo por colegio, también podemos hacerlo. Ejemplo, tenemos ahí de cómo funciona un prompt genérico con los 4 elementos. Por ejemplo, actúa como un tutor. Hay una enorme diferencia cuando, por ejemplo, nosotros le pedimos que nos genere una clase, pero podemos decirle, o dentro de este rol de profesión, eres el mejor docente en tal campo, o eres un docente innovador y creativo que conoce sobre gamificación, que conoce sobre la metodología de casos, que conoce sobre el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, o que es un experto en aprendizaje colaborativo. Entonces, lo que vamos a ver es cuando uno le coloque ese rol a la inteligencia artificial, es que la respuesta, pues, va a estar muy orientada a ser competente. Es decir, es como si la inteligencia artificial deseara ser lo más competente posible en ese campo en el cual se le da este rol. Y vamos a encontrar, podemos comparar una sesión genérica versus una sesión donde le hemos dado un rol, como por ejemplo, eres el mejor profesor de matemática, eres el mejor profesor de comunicación, o eres el mejor profesor en el caso de comunicación que maneja técnicas de storytelling, por ejemplo, para desarrollar N campos, ¿no? Entonces, cuando le damos estas pautas de roles, pues vamos a ver que realmente le sacamos todo el potencial a la inteligencia artificial y generamos pues clases que se escapan a eso, que es lo común, ¿no? Donde hay una actividad de presentación, de repente obvio que vamos a motivar, pero ya en lo otro, la inteligencia artificial te apoya y te da pues nuevos caminos que tú de repente no los habías pensado y te va a permitir elaborar o te va a permitir renovar tu práctica de trabajo. Bien, entonces salgo de acá un instante y voy a trabajar con Actúa. Actúa como un tutor. Realiza la siguiente tarea, elabora un cuestionario con 10 preguntas y 3 respuestas por pregunta para el tema de probabilidades. Contexto, el cuestionario es una evaluación diagnóstica para ver el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre cómo funciona la probabilidad, dirigido a estudiantes de 14 y 15 años del cuarto de educación secundaria. Entonces, para ello voy a trabajar esto mediante la plataforma de POE. Entonces voy a abrir POE. Y la ventaja de POE es que me da acceso a diferentes tipos de modelos de inteligencia artificial, como Gemini, Claude, ChatGPT, DeepSeek, Grok, que últimamente se ha estado hablando bastante de estos modelos. Entonces nos da opción de poder hacer consultas. Claro que la desventaja es que nos da un sistema de créditos diarios. Este sistema de créditos era mucho mayor al inicio, pero como estas herramientas tienen éxito, entonces muchas personas pues utilizan estas plataformas y resulta que al tener éxito pues nos disminuyen un poco la cantidad de créditos diarios, ¿no? Entonces esa es su limitación. Bueno, pero vamos ahí con Gemini 2 Flash. Tengo el campo acá de trabajo, le hago la consulta y voy a esperar la respuesta.
Entonces me da a mí, tranquilamente, estructura, la cantidad de preguntas que han sido 10. Entonces me da la respuesta. Y la ventaja acá es que yo puedo tranquilamente compararla con otros modelos. ¿De acuerdo? Entonces también, por ejemplo, el famoso DeepSeek, ¿no? Igual, no está pensando. Entonces, igual, ¿no? Y el gran reto de la inteligencia artificial es que de repente yo no soy profesor de educación secundaria, sino que soy profesor de educación inicial. Entonces, el tema es que la inteligencia artificial también se adapta. Imagínense que esto está dirigido a estudiantes de 5 años de educación inicial. Entonces, esperamos que la inteligencia pues, pueda adaptar a esa edad mental de los estudiantes y hacer mucho, mucho más sencillo el proceso de trabajo. Vamos a esperar, vamos a ver cómo se comporta ese DeepSeek. Bueno, como anécdota, sabemos que este DeepSeek está siendo pues hackeado, ¿no? En los últimos meses ha sido hackeado, atacado, para volverlo más lento, ¿no? Entonces es una guerra comercial ahí que trabajan las grandes potencias. Bueno, ahí está, pregunta, ¿qué es la probabilidad? Ah, bueno, no me adaptó muy bien. Entonces, cuando no me adapta muy bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, no esperemos necesariamente que la inteligencia artificial pues responda a la primera bien, ¿no? Recuerda que es para niños de 5 años. Ahora sí, de seguro que de ahí ya lo simplificó, ¿no? Si tienes una moneda y lanzas al aire, ¿qué puede salir? Cara o sello, solo cara, solo sello, entonces ya pues simplificando. Entonces, ¿qué pasa si yo no quiero utilizar la inteligencia artificial tal como la que está en POE? Por ejemplo, voy a utilizar el modelo a ver, ¿qué modelo podemos utilizar? A Gemini, por ejemplo. Entonces, tranquilamente, activamente, pues los modelos están abiertos, ¿no? Entonces, si no me satisface, pues tranquilamente yo puedo abrirme hacia los modelos y tengo que crear una cuenta dentro de estos modelos y hacer la misma consulta, ¿no? Ese es el tema de que tengo que copiar bien. A ver, en caso de Gemini, entonces imagínense que acá lo adapta mucho mejor, ¿no? ¿Qué es más probable que veas en el cielo durante el día? Una estrella fugaz, el sol, la luna. También existen otras plataformas, como es la de Claude, donde le voy a hacer la pregunta y incluso ya me da con opciones para marcar. Y de repente, en caso, por ejemplo, puedo decirle si puede hacerlo con imágenes sugeridas. Ahora vamos a ver si trabaja con imágenes.
No me está respondiendo. Bueno, bueno, ahí me sugiere, ¿no? Imagen sugerida, bolsa transparente mostrando 6 caramelos rosas de fresa, 2 caramelos amarillos, un chocolate con como distractor y me va explicando, ¿no? Incluso yo podría decirle, puedes hacer un diseño web para el cuestionario. Ahí me presenta el modelo, ¿no? Entonces ahí me construye. El tema es que yo tengo que ir reemplazando las imágenes ya en mi modelo y tranquilamente podría estar ya trabajando con el modelo. Bueno, estoy contestando lo que es miso para 3 de ellas. Bien, entonces sigamos. Entonces el tema de planeación de clases sigue el patrón, ¿no? Rol, eres un docente del área de comunicación con 5 años de experiencia, 10 años de experiencia, experto en tal cosa, ¿no? La tarea, los requisitos, el tema, la competencia, la capacidad, el desempeño y finalmente, como lo quiero, las instrucciones. Detallen una matriz, el propósito de aprendizaje, las actividades de inicio, desarrollo y cierre, los recursos didácticos, las metas de aprendizaje y sus criterios de evaluación. Al final, por ejemplo, redactar una plantilla del tipo de texto sugerido. Entonces, esto tranquilamente yo se lo pido a la inteligencia artificial, por ejemplo, mediante POE. Voy a ChatGPT 4 y le hago la consulta. Entonces ahí me da la matriz de planificación, el desarrollo de la sesión, el cierre de la sesión, las metas de aprendizaje, y le pedí una plantilla del texto, como un texto expositivo, me hablan, y me construye el texto o el material o recurso didáctico. No vamos a ahondar sobre esto, igual sucede en secundaria. Tranquilamente yo puedo darle el rol, la tarea, los requisitos, ¿no? El tema, la competencia, el desempeño, la evidencia, el criterio de evaluación para que sea mucho más puntual en lo que debe hacer y pues, nos permita satisfacer la necesidad que yo tengo con respecto a mi sesión de aprendizaje. Hasta acá, ¿alguna pregunta para ya pasar a los otros materiales? Bien, A joven. ver, Luis nos dice emplear Sí, Perplexity. Adelante. sí, por ahí justamente hay una consulta ahí de Luis, ¿no? Doctor emplee Perplexity, dice, ¿no? Sí, bueno, a ver, vamos a ver, nunca lo he hecho para una sesión de clase, la verdad, vamos a hacerlo, a ver qué tanto nos hace Perplexity. En realidad Perplexity pues tiene mayores funcionalidades para cuestiones de materiales, pero igual, ¿no? A ver, vamos a pedirse. Propósito, actividades de cierre, recursos didácticos, criterios de evaluación, la plantilla del texto y nos da las fuentes, ¿no? Acá nos aparecieron, aquí están las fuentes, ¿no? Entonces nos habla ahí de un conjunto de fuentes que nos pueden servir tranquilamente. En eso destaca Perplexity, ¿no? Que podríamos utilizar para tener las fuentes de repente para que trabajen nuestros estudiantes. Recordemos que en el caso de las fuentes, pues Perplexity nos va a dar en bruto, ¿no? Entonces imagínense darle a un estudiante, pues, un texto demasiado largo como este, ¿no? 19 o 20 o 22 páginas no lo va a poder leer, ¿no? Entonces,
Bueno, habría que medir qué es lo que queremos hacer con la herramienta. ¿Otra pregunta? ¿Hay algo más? Bien, entonces seguimos avanzando. Vamos a ver ahora los recursos. No los voy a detallar todo por cuestiones de tiempo, pero vamos a viendo la inteligencia artificial, por ejemplo, para generar cuentos, guías de estudio y resúmenes temáticos. Entonces, ¿de qué nos ayuda? Pues nos permite automatizar y reducir el tiempo, ¿no? Entonces, antes para elaborar una guía de estudio, pues hay que consultar varios libros, de repente generar nuestras propias preguntas, entonces todo un lío para construir una separata o una guía de estudio. Igual con los resúmenes temáticos, ¿no? Entonces conseguir un resumen temático implica pues leer los libros, ser fieles a los textos, tener esa capacidad de poder sintetizar, ¿no? Entonces a veces hay términos, hay palabras que son claves, ¿no? Y a nosotros consideramos como eso relevante, importante y lo copiamos y al final un resumen que de repente debería tener solo un par de caras termina resultando mucho más grande, ¿no? Porque queremos transmitir muchas cosas a la vez, naturalmente. En cambio, la inteligencia artificial, pues, tiene esa capacidad de hacerlo, pero rápidamente. Para producir cuentos, todas las inteligencias realmente destacan, ¿no? Yo no podría decir, esta es mejor, la otra es peor. Va a depender mucho. Por ejemplo, acá voy a pedirle un cuento. Le voy a decir, eres un profesor que quiere enseñar mediante un cuento la resiliencia. Para ello elabora un cuento con dos personajes que son animales, el cuy y el sapo. El cuento es para niños de 9 años. Entonces, todas las inteligencias artificiales responden muy bien. En realidad, acá ya que tengo a Gemini acá abierta, ya la voy a pegar ahí nada más. Ay, esto es lo malo que de la diapositiva me la coge como si fuera una imagen. Entonces, no quiero una imagen, sino quiero un texto, ¿no? Entonces, como les decía, todas destacan en la producción de cuentos. Entonces, el tema está, oye, pero yo quiero ya una plataforma donde no solo tenga que producir el cuento, sino que no tenga que copiarlo y formatearlo. Entonces, vamos a ver que eso tranquilamente responde a Canva. Entonces, si hablo yo de Canva, sabemos muy bien que es una plataforma en la cual pues, nos permite hacer diferentes cosas, invitaciones, infografías, postales. Ahora, pues, cuanto más cosas hace, pues mucho mejor, ¿no? Porque las plataformas cada vez se van ampliando para cubrir más necesidades, ¿no? Entonces, vamos a ver este tema de trabajar en Canva, el tema de las historias. Vamos a ir viendo. Entonces, yo voy a pedirle que cree una historia. Entonces, la mayoría creo que conoce Canva de una u otra forma. Y lo que vamos a ver es que tiene ahora texto mágico. Entonces, en este texto mágico yo le voy a pedir pues lo que hace un rato eres un profesor que quiere enseñar sobre la resiliencia. Entonces, simplemente aprovecho el texto mágico que aparece ya en todas las herramientas. Le digo que genere. Me genera el cuento, yo puedo generar, si no me gusta este cuento, puedo regenerar. Incluso se ha especializado en separar por cada uno de los elementos, ¿no? Esa es la característica de Canva, en este caso con la parte de escritura de cuentos, o inserto, ya me da un formato, pero además, pues yo quisiera de repente una imagen, entonces me voy a elementos, aquí está mi cuy, pero miren que acá es Edu, porque en este momento tengo por la universidad, tengo la opción de poder algunos recursos más que de pago. Pero yo no quiero esto, yo quiero generar mi propia imagen. Entonces,
un sapo saltando a un pozo. Le digo que genera la imagen. Entonces ahí adapto todo y ya tranquilamente puedo, dependiendo, claro, tendría que haber leído el cuento para pedirle pues que vaya adaptando cada uno de los elementos de la historia, ¿no? Incluso puedo ir viendo cada uno de los elementos y generar mis imágenes. También acá en este punto de las apps, para ya no ir hablando tanto, vamos a ir viendo que tiene la función, diferentes funciones, ¿no? Videos, traductor, contenido mágico, a ver, generar un avatar, una ilustración, limpiar una imagen, bueno, ya. Eh, bueno, se ha juntado a varias, con varias organizaciones, y tú tienes que de repente hacer o ver cuáles de las aplicaciones es las que necesitas, ¿no? Desde producir un texto o un audio, ¿no? De repente vas a necesitar que esto se lea, entonces tranquilamente puedes especializarlo mediante un audio y la ventaja pues es que simplemente ya lo descargas, ¿no? Al formato que tú deseas. Otra plataforma es esta para producir historias. Recordemos que unas historias, no solo las historias son para el área de comunicación. Podemos historias para la matemática, historias para la contar o trabajar historias mediante las ciencias también, cualquiera de las ciencias. Bueno, la ventaja de esta plataforma que se llama Bracelet o Bracelet es que tú le das el prompt, pero además te da la posibilidad de tener un género, ¿no? Entonces, a ver, yo copio esto de acá, copio, pero además de repente quiero una historia de terror, ¿no? Adaptada y que sea muy creativa. Bueno, número de palabras 700 y muy innovadora en español y que me la escriba. Entonces, ya esta parte del género, tranquilamente vamos a ver que nos ha generado pues un cuento, El Cuy y el Sapo, en la noche de sombras, ¿no? Entonces ya me adapta lo que yo quiero enseñar, pero al estilo, ¿no? Que en este caso de terror u horror. Otro tema es la creación de las guías de estudio, las famosas separatas de estudio, que tienen una característica de ser un elemento pedagógico estructurado, pues para que guíe a nuestro estudiante en el aprendizaje autónomo, ¿no? Es decir, va a seguir la guía, la separata, y debe encontrar lo necesario para la parte teórica y la parte práctica para poder ir avanzando sobre la temática. Entonces, ¿cómo podemos construir una buena guía de estudio? Una solución podría ser pedirle ya de frente que nos haga toda la guía. El problema es que cuando hacemos esto, queremos rapidísimo, mediante un prompt, vamos a obtener una guía de estudios muy corta, que no va a estar, no va a desarrollar todo el contenido que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, los pasos para producir estas guías están, en primer lugar, pedirle a la inteligencia artificial la estructura de la guía. Luego, revisar esa estructura de la guía y de repente un elemento que tú no deseas desarrollar o tú desearas aumentar. Entonces, tranquilamente le puedes decir, la guía está bien, pero quiero que modifiques tal elemento o quiero que agregues tal elemento. Y poco a poco hasta tener pues la estructura o el esqueleto de tu guía. Y el tercer paso es pedirle cada uno de los elementos o cada uno de los temas de tu guía de estudio. Entonces, este proceso, por ejemplo, de la creación de la guía de estudio para matemática, actúa como un profesor experto en matemáticas de secundaria y crea la estructura de una guía de estudios detallado para estudiantes de primer grado sobre expresiones algebraicas. La guía debe usar un lenguaje adecuado y otros elementos más, pero a la vez también, esto lo copié del currículo, con respecto a qué es lo que se desarrollaba en ese grado y nos habla
de lo que se debe lograr, establecer relaciones entre datos, regularidad. Entonces ya le doy básicamente las temáticas y cómo en función de eso debería desarrollar pues mi guía de estudio. Una de las inteligencias que quisiera mostrarles que funcionan muy bien elaborando guías, en especial para la matemática, es Mistral. Entonces, por lo general, varias de las inteligencias artificiales tienen ciertos problemas con las matemáticas. Mistral en realidad trabaja muy, muy, muy bien. Pues ahí me saluda. Voy a chatear con la inteligencia artificial. Le voy a pedir la guía. Vale. Las dimensiones lo cogí como imagen. Vamos a abrir un Word. Ya, copié mi prompt. Entonces le pido la estructura de la guía. No voy a hacer el tercer paso porque me demoraría demasiado, no soy experto también en el área, entonces me desarrolla la guía, una introducción, conceptos básicos, relaciones, regularidades, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de los conceptos básicos, lo que le voy a pedir es a la inteligencia artificial, en la segunda parte, es, por ejemplo, elabora, ¿no? PRON elabora la introducción de la guía, que es lo que me está presentando. Entonces, la primera parte, introducción, entonces yo le digo, pues, elabora la introducción. Y me va a hacer la introducción de la guía. Entonces me hace la introducción, ya tengo la introducción, lo que vendría es lo siguiente, disculpen, un instante, mi batería se está bajando. Entonces ahora le voy a pedir que elabore la primera parte. Bueno, entonces en el caso de las guías, hay un componente que se denomina teoría y hay otro componente que se llama la práctica. Entonces, PROM elabora la teoría y la práctica de manera detallada del tema 1 y para estar seguro de que el tema 1 está correcto en lo que yo estoy señalando, que sería, en este caso, tema 2, conceptos básicos. Se los voy pidiendo. Y de esta forma yo garantizo que efectivamente cada una de las partes tenga un mayor detalle, ¿no? Entonces me habla de la teoría, las variables, las expresiones algebraicas, los términos de expresión, los coeficientes constantes y me da la parte práctica, ¿no? Identificación de variables, creación de expresiones algebraicas. Entonces lo hace detalladamente de tal manera que yo pueda construir una guía adaptada a las necesidades que yo tengo. Porque en muchos casos pues encontramos libros y puede ser un libro muy bueno, pero hay determinadas cosas que nosotros no necesitamos. Entonces, tranquilamente podemos trabajar de esta manera. Otro tema es la generación de los resúmenes. Característica de los resúmenes tiene que ser breve, tiene que ser claro, tiene que tener esto de fidelidad, que es clave, ¿no? Es decir, yo cuando hago un resumen, tengo que respetar las ideas y el sentido del texto original. En un resumen, yo no voy a colocar mis puntos de vista, ¿no? Entonces, para la generación de resúmenes, estas inteligencias son las que responden muy bien. Mistral, Claude, ChatGPT, DeepSeek, Poe. Allí actualmente, pues, Gemini. El tema es, por ejemplo, que estas inteligencias, al ser tan dinámico, hace algunas semanas, pues Gemini no te permitía subir un archivo, es decir, subir un PDF, y ahora sí ya lo permite, ¿no? Entonces, todas las inteligencias que te permitan a ti subir
un PDF, lo vamos a hacer con Gemini, ¿ya? Por ejemplo, este de acá, 200 prompt para educación. Yo le pido, pues, elabora un resumen del libro. También está por ahí. Ya. Pues me da el resumen del libro. Si yo quisiera un libro, un resumen mucho más largo, tendría que colocar dentro del prompt que el resumen debe tener 1000 palabras, 2000 palabras, o pedirle que haya un resumen por capítulos, ¿no? Entonces ahí le pido por capítulos y tranquilamente nos da un paso para los capítulos. Entonces, para ir cerrando esto, un aspecto importantísimo, por ejemplo, es una plataforma que esté especializada y nos permita interactuar no solo con un libro, sino con varios libros, que es la plataforma Notebook LM. Entonces, esto ha salido hace unos 4 o 5 meses y se ha abierto de manera experimental ya para todos. Entonces, ¿qué hace Notebook? LM nos permite cargar libros de manera gratuita, hasta 50 libros, y en modo, pues, de pago hasta 200 libros. Pero no solo nos permite subir libros. Ahorita vamos a interactuar con este libro de 200 prompts. Que también, la parte baja, nos permite que nosotros podemos enviar como fuentes un sitio web o un video en YouTube. Entonces, por ejemplo, acá me da resumen. Yo tranquilamente puedo pedirle un resumen mucho más detallado, ¿no? Un resumen por capítulos del libro. Como solo tiene un libro, no tengo que mencionar qué libro es, pero tranquilamente podría subir hasta 50 fuentes, ¿no? Y ahí me dio el resumen. También acá hay la posibilidad de tener una guía de estudios sobre el libro, un documento de resumen, preguntas frecuentes sobre el libro y la cronología. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que tus estudiantes aprendan a investigar o de repente tienes separatas de estudio, entonces tranquilamente puedes enseñar a los estudiantes a trabajar con esta plataforma. Pero tiene una restricción, ¿no? Hay que ser mayor de 18 años. Entonces, bueno, habría que saber manejar esa restricción. Freddy, ¿alguna pregunta? Bien, Juan. Sí, bueno, en ese caso habría que invitar a los participantes si desean formular alguna interrogante, alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat. Bueno, Juan, más bien aquí la pregunta, bueno, observamos justamente la diversidad de herramientas de inteligencia artificial generativa. Lógicamente que tenemos ahí varias herramientas para poder utilizarlas nosotros como docentes, ¿no? La pregunta es, en este caso, ¿cuál es el reto que tiene el docente para poder aprovechar estas herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Si bien es cierto, a mí me sirve como para poder planificar, para poder enseñar, lógicamente crear un material educativo, un video, en realidad nos permite optimizar tiempos, ¿no? Pero ¿cuál es el reto en este caso para el docente para buscar el desarrollo de las competencias en los estudiantes? Juan. Bueno, en realidad el reto, más allá de las herramientas, que hay varias y podemos encontrar diferentes colecciones, es realmente dominar dos cosas, ¿no? Sigue siendo el reto clave, es primero saber definir qué es lo que quieres que aprendan tus estudiantes. Es decir, revisar la competencia, las capacidades y tener, pues,
este elemento como objetivo, ¿no? Aunque ahora en el sistema educativo no le gusta hablar de objetivos, pero tener claro hacia dónde vas. Entonces, eso es, realmente sigue siendo de manera clave, ¿no? Lo demás son instrumentos, son herramientas. Si tú tienes definido qué es lo que quieren que aprendan tus estudiantes, entonces, por lo general, uno se desespera mucho con el tema, oye, ¿qué recurso utilizo? ¿Qué plataforma utilizo? ¿Cuál será la mejor? En realidad, todavía vamos a encontrar un tiempito en que tiene que estabilizarse este tema, pero yo creo que la gran demanda del estudiante no es que tú le enseñes la herramienta, tú simplemente puedes descubrir la herramienta, ver un video y darle como reto a los estudiantes que aprendan sobre la herramienta. Los estudiantes no esperan que el profesor domine la herramienta como un experto. Lo que yo creo que el estudiante espera es que puedas motivarlo y enseñarle de manera clave que tiene que resolver o tiene que actuar sobre su realidad. Entonces tiene que aprender a resolver problemas. Entonces el profesor sigue siendo aquella persona que tiene esa visión, logra desarrollar esta perspectiva de qué es lo que necesitan ir aprendiendo sus estudiantes, darle los retos respectivos y ya las herramientas poco a poco las irá comprendiendo, aprendiendo, ¿no? Porque el mundo de las herramientas, como les mostré, es evolutivo, ¿no? Y cada vez vamos a encontrar más herramientas. Es obvio que el componente tecnológico está dentro de nuestro perfil cada vez de manera más fuerte, pero no hay que desesperarnos por manejar tantas herramientas. Lo que estamos haciendo ahorita es un poco haciendo demostrar que hay varias herramientas, ¿no? Para que ustedes vean que existe un enorme abanico, pero el reto del profesor sigue siendo el mismo, tiene que saber determinar, o sea, tiene que saber guiar el aprendizaje de los estudiantes y no tanto darle las herramientas. Puedes saber una, pero tus estudiantes, si tienen la posibilidad de utilizar tecnología, van a descubrir 10 o 20 más. Incluso te van a enseñar a ti a utilizar esas nuevas herramientas. Y es despertar eso, ¿no? Que los estudiantes tienen que saber que no lo sabemos todo, que estamos acá de manera clave para poder completar un reto, para lograr un determinado aprendizaje que le sea útil al estudiante. Entonces, el pensamiento crítico es el aspecto clave que tiene que seguir dominando el profesor, ¿no? Vamos a encontrar N herramientas y las va a utilizar, pero sobre eso, sobre esa herramienta, pues habrá diferentes criterios de su uso y también de su mal uso en el cual tiene que reforzar el profesor, pero a la vez también eso implicará que de repente sobre esa herramienta puede haber N formas de utilizarla y combinarla con otra, ¿no? Cristel nos está Sí, levantando la mano, a sí, ver si le s- damos la... eh, s- sí, Juan, muchísimas gracias por tus excelentes reflexiones, cierto, ¿no? Como justamente la tecnología es el medio en realidad, pero aquí el reto, justamente como tú lo has indicado, es poder integrarlo, hacer esa integración de tecnología y pedagogía para poder desarrollar las capacidades y competencias. Cristel, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Bueno, tengo dos preguntas, pero la segunda la voy a hacer finalizando. Em, y la primera es un poquito más básica de todas las plataformas que nos ha mostrado y demás. Si tuviera que seleccionar tres como base para nosotros como docentes, ¿cuál sería? ¿Cuál nos recomendaría usted? Eh, ¿Cuáles serían esas tres plataformas que nos recomendaría para poder tener como base? Sí, mira, a mí me gusta, porque es cuestión de gustos. Es obvio que ChatGPT, Gemini y todo lo demás, cualquiera de ellas y la preferencia, pues cuál nos permite resolver o se adapta mejor a lo que queremos hacer. Pero de las recomendaciones fuera de esas herramientas genéricas, la primera es esta, Notebook LM, que yo creo que es una herramienta que te permite tranquilamente reflexionar y tiene también la posibilidad de generar, para nuestro caso, este sentido de un resumen en audio, un podcast, puede generar un podcast que nos puede, pues, o puede despertar en realidad la curiosidad de nuestros estudiantes de poder explorar ese elemento de generar resúmenes, consultas. Vamos a ver otras
que en este momento se las voy a decir. Es esta. A ver, ¿dónde está? Acá está el último casi. A ver, un instante. Hoy se me fue, creo que lo eliminé. Mm, Ya, bueno, creo que la eliminé por acá, pero acá la tengo. Esta se llama Napkin. Uno de los grandes retos que nosotros tenemos es organizar nuestras ideas. Entonces, Napkin tiene la característica de que yo señalo los textos, tiene un botón acá, y me va a sacar un organizador gráfico. Entonces, este organizador gráfico nos ilustra cómo nosotros esos conceptos los podemos ir organizando. Entonces, tener mapas conceptuales, mapas visuales, nos permite organizar nuestras ideas, sirve de disparador, nos permite explicar mejor a las personas y nos sirve también como un elemento que despierta nuestra memoria, ¿no? Entonces, para mí esta herramienta de Napkin es trascendental o es un elemento clave, ¿no? Ya sobre esas dos, pues vamos a tener las otras que es Canva, por ejemplo, que nos da una alternativa de hacer las presentaciones que son necesarias en nuestra aula. Y hay otras que están más orientadas pues a generar audios, generar música, generar videos. Y por ejemplo, Refusion, que es esta aplicación, permite crear música, ¿no? Entonces, por lo general, ahora que estamos en la época de las redes sociales y el elemento del arte, por ejemplo, es un elemento que en cierto modo ha estado muy alejado de las aulas y se trabaja mucho en educación inicial mediante los ritmos musicales, pero no así ya en secundaria. Y a veces la música forma parte también de un elemento que nos va a permitir pues consolidar determinados conceptos en función de los ritmos. Tranquilamente puede servirnos para aprender analogías, aprender determinados procedimientos, ¿no? Entonces son medios alternativos que se está usando y se ha ido explorando como metodologías activas, pero el gran problema que nosotros teníamos era pues cómo produces una canción, ¿no? Cómo generas un ritmo. Y en realidad, pues estas herramientas sirven para eso, ¿no? Acá tengo esta herramienta que que quería presentárselas casi al último, pero da pie en función de lo que estamos conversando, de que me produce tranquilamente una canción. Si yo soy profesor, pues soy profesor matemático, los matemáticos al menos está asociado a la música, a los ritmos, voy a componer. Ay, no hay el mismo problema. Borramos esto, copiamos de acá. Y ahora sí. Por ejemplo, para enseñar las vocales, sabemos muy bien que hay canciones ya conocidas para enseñar las vocales, ¿no? Entonces yo como profesor tengo contacto con docentes de educación inicial y todos los años son las mismas canciones, ¿no? Muy raramente aparece una nueva canción, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos supeditados a las famosas canciones tradicionales. Entonces, pero ¿qué pasaría si es que yo exploro otros ritmos, otra forma? Entonces voy a darle nuevamente. Acá, por ejemplo, como les decía, Refusion, bajo, me dice qué tipo de música, pues va a ser una ronda para niños y que tenga un ritmo de polka. Pues le digo que genere, me genera la canción, ahora lo va a hacer. En este momento, la ventaja de esta plataforma es que es beta y todavía podemos aprovecharla para generar pues un número amplio de canciones. Otras plataformas nos dan sistemas de créditos, ¿no?
nos da un determinado crédito, podemos generar 5 o 10 canciones y ahí se agota y hay que pagar o que creamos una nueva cuenta, ¿no? Pues veamos esta canción, miren. Aunque voy a compartir un instante sonido para que salga mucho mejor. María abeja volando va, zumba y trabaja sin parar. El elefante grande y fiel, con su trompita va a comer. La canción de la ahora la pega, tumba trabaja su casa y le pela, Otro idioma más, ahí algo. El tema de la canción y con ave abeja volando va, zumba y trabaja sin parar. Ave abeja volando va, zumba y trabaja sin parar. Entonces, aplicaciones como esta, que están orientadas a la parte creativa, tranquilamente pueden completar nuestra clase. Bien, de repente otra pregunta, ¿alguien más? O la segunda que quería lanzar. Qué genial, doctor. Está buena esa. La de Napkin y la de Reflection no las conocía, pero está buena. Bueno, si gusta le lanzo la segunda. Sí, adelante, porque ya tenemos poco Bueno, tiempo. ya, genial. Bueno, teniendo en cuenta el crecimiento de la inteligencia artificial también dentro del campo de la educación, ¿usted cree que dentro del plan de estudio se debería agregar el aprendizaje como curso de la inteligencia artificial en alguna plataforma y demás? ¿O solo debe quedarse como una charla más que uno debe tomar cada cierto tiempo? Bien, el tema del manejo cada vez de este tipo de herramientas en la formación del maestro debería formar parte también de en primer lugar, un curso efectivamente para comprender cómo funciona la inteligencia artificial generativa, pero más allá de un curso, en el caso de la formación de los maestros, es clave el uso, ¿no? Es decir, la posibilidad de que el maestro vaya viendo y explorando las posibilidades de las múltiples herramientas. Como te dije hace un rato, o les dije a todos, el tema es que a veces nos cegamos por las herramientas y lo que tenemos que ver es cómo el estudiante realmente aprende. Esto implica pues que pueda utilizar el conocimiento y combinar la parte teórica con la práctica para resolver problemas. En este caso pues estamos en el siglo XXI y las oportunidades que se tienen para resolver problemas están en muchos casos en el mundo digital. Entonces, trabajar con nuestros estudiantes esos retos y esto impulsaría bastante a la vez también que los profesores pues puedan comprender mejor las herramientas, las vayan utilizando mejor y tenemos que perder el miedo a equivocarnos. Por lo general, nosotros como maestros, en especial los de la vieja guardia, no los chicos que, bueno, profesores de 25 menores, ya no le tienen miedo a la tecnología, ¿no? Porque estamos en el celular y todo lo demás. Pero hay profesores mayores que tienen esa estructura mental, ¿no? Que se nos ha ido formando en el tiempo bajo la educación tradicional en que el profesor lo sabe todo y no debería equivocarse. Entonces, en la vieja guardia, el profesor que se equivoca es un profesor malo, ¿no? Y todavía incluso los padres de familia todavía tienen ese concepto porque también igual han sido formados. Pero el siglo XXI, las nuevas estrategias, las nuevas orientaciones es que el profesor puede equivocarse tranquilamente. Es tolerable el error, tanto del profesor como del estudiante. Estamos en un ecosistema donde no tenemos la última respuesta, sino que la respuesta se va construyendo y va evolucionando también en torno a lo que mejor comprendemos, a las herramientas que existen y por lo tanto ya no existe una verdad absoluta, sino hay construcciones
de verdades que responden en ese momento a nuestra necesidad y tenemos que seguir evolucionando, ¿no? Entonces, esa sería la idea clave. Juan, para ir cerrando, aquí hay dos preguntas bueno, que sería importante no dejarle de contestar. Dice, ¿qué estrategias recomienda para usar la IA sin que los estudiantes dependan completamente de ella? Y la otra pregunta que también acá está, bueno, dice, haciendo uso de la IA, ¿qué actividades recomienda implementar en el aula para fomentar el pensamiento crítico? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que ir entendiendo que es igual que cuando teníamos los diferentes recursos tecnológicos, ¿no? El tema es plantear situaciones de aprendizaje que sean o que permitan que el estudiante eh, pueda desenvolver lo que conoce e ir construyendo nuevo conocimiento. Entonces, eso implica fundamentalmente que nosotros tenemos que construir o tenemos que practicar determinadas metodologías activas, que, bueno, que existen bastantes, como las que más conocidas, metodología por proyectos o aprendizaje por proyectos. Entonces, el estudiante va a tener que establecer un objetivo y para alcanzar ese objetivo va a tener que desarrollar diferentes actividades. Entonces, a la hora que plantea las actividades, las puede hacer al modo tradicional, manualmente. Pero luego, a la vez, también el profesor puede plantear qué pasaría si nosotros logramos más efectividad o cómo reducimos el tiempo. Entonces, los estudiantes, para otro tipo de proyecto, para el mismo proyecto, de repente se plantean el reto, oye, tengo que reducir el tiempo. Sí, lo hicimos de manera artesanal, tradicional, nos demoramos 3 clases en poder desarrollar un determinado producto. ¿Qué pasaría si utilizamos determinados recursos, ¿no? ¿Cómo logramos? Y les da pues el reto a los estudiantes de encontrar esos recursos y que tengan su bitácora, ¿no? Su pequeña bitácora donde vayan viendo en qué momento investigaron, cómo fue su primera interacción con los PROM, de repente qué dificultades tuvieron y luego de repente hacer una tabla de comparación, ¿no? Oye, ¿qué metodología, qué estrategia fue la más efectiva? Entonces ahí tienes una comparación de por qué últimamente se va utilizando la inteligencia artificial, ¿no? Y a la vez también reconocer que hay momentos en la clase en que no podemos utilizar todos sus recursos, ¿no? Por la conectividad y muchas cosas más, ¿no? Entonces el estudiante se irá poniendo pues en las diferentes situaciones. Recordemos que el colegio en realidad también es una preparación para la vida, ¿no? Entonces, hacerlo solo del modo tradicional, estaríamos dejando de lado pues las oportunidades. La otra pregunta era sobre, se me fue. ¿Puedes recordarme? Sí, en este caso dice, haciendo uso de la IA, ¿qué actividades recomienda para implementar en el aula para fomentar el pensamiento crítico? Bueno, en realidad el pensamiento crítico pues es un concepto en el cual tú tienes que aprender a justificar, en primer lugar, tu forma de pensar y lo segundo, está orientado a justificar tu decisión. Entonces, en realidad la metodología por proyectos funciona muy bien. La metodología orientada a problemas también funciona muy bien. Entonces, lo que vamos a ver en la metodología, en estas metodologías que están orientadas a conseguir un objetivo o a entender un problema o resolver el problema, va a ser de que no hay una sola ruta. ¿Ya? El tema es que con nosotros como maestros hemos perdido la posibilidad de plantar cara al sistema con respecto a qué tan rápido, entre comillas, deben aprender los estudiantes o cuántos temas tenemos que tratar en el año, ¿no? Y ese es nuestro gran reto, de que nos comparan mucho en cuánto avanzamos el libro o, o cuántos temas desarrollamos. Y al final, la gran frustración es que el estudiante termina la educación secundaria y dice, bueno, ¿y qué es lo que he aprendido? ¿No? Y lo que vemos es que muchos dicen, no he aprendido nada. Lo mismo sucede incluso en el área universitaria. Pareciera que luego de terminar hay muy pocas cosas que se han retenido. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué sucede esto? Una de las explicaciones es que cuando nosotros vamos construyendo
conocimiento, se van formando pues dentro de nuestro cerebro las redes neuronales y ahí es donde se fija estos temas, estas interacciones, estas imágenes, esta explicación de cómo funciona la realidad. Pero estas redes neuronales se van consolidando según lo que nosotros vamos repasando. El tema es que luego de ese repaso, de esa explicación que nos ha dado el profesor, ya no la volvemos a utilizar, es decir, no utilizamos ese conocimiento, no se actualiza y por lo tanto el cerebro, como busca ser eficiente, poda esas redes neuronales, ¿no? Entonces, el elemento clave es, como profesores, es volver a recordar y recordar y recordar y recordar. Entonces, eso va a permitir pues que ese conocimiento no se pierda rápidamente porque no lo he utilizado. No sé si les pasa a ustedes, pero si uno trata de recordar, la mayoría de nosotros, si no es en el área matemática, en algún momento pues ha sido una academia, ¿no? Y toda tu educación en el área de matemática para ingresar a una universidad. Entonces, habría que preguntarnos cuánto si nos presentaran una inecuación o una ecuación de tercer grado o algún tipo de problema de derivadas, de integrales, luego de 20 años que has estudiado, puedes volver a hacerlo. Entonces nos damos cuenta de que, ¿qué pasó? Como no lo hemos utilizado, esa parte de la red neuronal se ha debilitado, ¿no? Entonces, ese es el gran reto y hacia eso debemos apuntar, ¿no? Una vez que yo enseño, permito que haga reflexión, permito que practique lo que se está aprendiendo, pueda comparar, pueda desarrollar procesos de análisis, síntesis, pues no me quede ahí, ¿no? Tengo que volver a utilizar las mismas estrategias, los mismos procedimientos, para que esto del análisis, la síntesis, la reflexión, sea un proceso continuo. Y para ello, pues no es tanto la tecnología, ¿no? Sino está orientado a repetir, repetir y repetir. Entonces, este de repetir tienes que tener, por ejemplo, rutinas del pensamiento. Si ustedes revisan por ahí en internet, van a encontrar pues N rutinas del pensamiento. O también estrategias para construir estos organizadores gráficos que te sirven a ti para organizar tus ideas, ¿no? Entonces, cada uno de esos elementos nos sirve y refuerza el tema de tener bases para luego justificar nuestras decisiones, nuestras formas de pensar o nuestras respuestas, que son elementos claves del pensamiento crítico. Excelente tus reflexiones, estimado Juan, y bien cierto, ¿no? La relevancia que hoy en día tiene el pensamiento crítico también para poder interactuar con la misma inteligencia artificial, ¿no? Si bien es cierto, los prompts ayuda, pero si se promueve ese desarrollo de ese pensamiento reflexivo crítico, tengamos por seguro que vamos a tener mejores respuestas también de la inteligencia artificial, ¿no? Estimado Juan, ¿cuáles serían tus reflexiones finales en relación a todo este tema tan amplio? Bueno, nosotros prácticamente desde la universidad eh, ofertamos un diplomado en inteligencia artificial en la transformación digital educativa. ¿Cuál es tu recomendación a todos los docentes que están presentes sobre cómo puedan aprovechar estas herramientas para poder transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje y, como tú muy bien has dicho, ¿no? Aplicando esas metodologías activas, ¿no? Que tiene que ver con el ABP, aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la investigación, aprendizaje basado en retos, también con la metodología de Design Thinking, en fin, lógicamente que más que tecnología, en realidad es poder aprovechar las diferentes metodologías para poder transformar los procesos de enseñanza-aprendizaje en estos tiempos de incertidumbre y aún mucho más con las cientos de herramientas que tú nos has mostrado el día de hoy, estimado Juan. Te dejo ahí, por favor, tus reflexiones finales, estimado Juan. Sí, mire, en realidad la inteligencia artificial, pues, en este momento es un gran reto, pero a la vez tenemos que verlo como una gran oportunidad. Tenemos una gran presión porque la inteligencia artificial, pues, está implicando la transformación de diferentes factores de la sociedad, entre ellos el campo educativo. Y no entrar a la ola es un suicidio, aunque hemos dicho pues que el elemento importantísimo y clave es
saber qué tiene que aprender el estudiante. Pero dentro de las dimensiones de formación está la dimensión de conocer sobre los aspectos digitales. Y dentro de esos aspectos digitales, pues lo que está en preeminencia en este momento es el uso de la inteligencia artificial. Por lo tanto, es muy importante poder ir viendo cómo podemos personalizar el aprendizaje, cómo podemos crear nuevos contenidos, nuevas formas de investigar para nuestros estudiantes y a la vez no cerrarnos, ¿no? Porque estas metodologías que hemos hablado y que muy bien Freddy las ha señalado, porque en realidad no solo son esas, ¿no? Sino son una enorme variedad, es que vayamos en función de los retos, de los proyectos, pues planteando la posibilidad de que nosotros podamos producir material, pero también lo que es más importante, que el propio estudiante aprenda a producir esos materiales, ¿no? Entonces, frente a ello, es obvio que tenemos la brecha digital que a veces en nuestro país es un elemento limitante, ¿no? Hay todavía la idea de que no se debe utilizar los celulares o cómo se utilizan los celulares y justamente el uso de estos recursos puede tranquilamente ser orientado para que el estudiante despierte su interés. También es muy importante el elemento de la parte ética, ¿no? Y el uso responsable de la inteligencia artificial. Entonces, el tema es que tenemos que madurar con respecto al uso de la propiedad intelectual. En muchos casos, pues, nos apropiamos de las ideas de otros, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial ya no, nos facilita eso, nos facilita nuevas ideas, pero ¿cómo hacemos que realmente, pues, darle también el sentido de que nosotros estamos utilizando inteligencia artificial de manera natural, ¿no? Hasta ahora todavía es algo escondido el utilizar inteligencia, da vergüenza, entre comillas, decir esto se ha producido con inteligencia artificial, ¿no? O todo es producido con inteligencia artificial. Pero es algo que poco a poco, pues, tenemos que ir madurándolo, tenemos que ir reflexionando e ir, a la vez también tener que ir construyendo ese sentido. Es decir, hasta qué punto realmente le vamos a dar apertura a la inteligencia artificial para ingresar a nuestras escuelas. Es algo que se está construyendo. Y el que nosotros no dominemos esa tecnología, pues le damos opción de aquellas personas que manejan puedan imponer sus ideas. Y luego, pues cuando estas ideas se imponen, pues muchas veces las aceptamos como ciertas, ¿no? Pero si nosotros en este momento utilizamos las herramientas, vemos los nuevos usos, tranquilamente también podemos hacer prevalecer nuestras ideas, nuestros conceptos dentro de nuestro sistema educativo peruano. Y no le dejamos solo esa delegación, entre comillas, a personas que no necesariamente están en el campo educativo, ¿no? Porque eso es lo que sucede. Muchas personas que no están en el campo educativo, incluso le pueden preguntar a la inteligencia artificial, nos construye una teoría y ahí todos la aceptamos, ¿no? Pero en cambio, si nosotros utilizamos la inteligencia artificial, tranquilamente podemos construir esa versión de cómo debe funcionar la inteligencia artificial en la educación de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan, por tus excelentes reflexiones y bueno, estoy seguro que muchos de los docentes van a querer fortalecer sus competencias y ahí ya la magíster Carla va a dar pase también al área comercial para que les den información sobre el diplomado de inteligencia artificial en la transformación digital educativa. Muchísimas gracias, doctor Juan. Muchas gracias a ustedes, Bueno, Freddy. Gracias a la Universidad Señor de Zipam. Me despido. listo. ¿Está apagado tu micrófono, Carla? Ah, ya, vamos a verificar un segundo. Vamos a ver un momento, por favor. Y ahora sí, adelante, por favor. Gracias, doctor Freddy. Bien, continuando con nuestro programa, damos pase al licenciado Juan Mundaca para que pueda brindar mayor información respecto al diplomado en inteligencia artificial en la transformación digital educativa, a quien le damos pase. Licenciado Mundaca, adelante, lo escuchamos. Bien, muy buenas noches con todos los participantes del webinar. Gracias, Carla, por el pase. Agradecer al doctor Freddy también por la oportunidad y también recordar pues la excelente ponencia y magistral que nos ha dado el doctor Juan Cadillo, ¿no? El doctor Juan Cadillo es
parte del staff docente del Diplomado de Inteligencia Artificial y lo tendremos muy pronto con nosotros. Bien, sin más preámbulos, ¿no? Y de manera breve, voy a pasar a compartir la oferta comercial que tenemos esta noche. Bien, ¿se puede apreciar ahí los PPT? Sí, adelante. Bien, le voy a compartir un poco acerca del Diplomado de Inteligencia Artificial, que lo tenemos como parte de nuestro portafolio de educación continua de la Dirección de Escuela y Posgrado, ¿no? De nuestra universidad USS. Este diplomado, vamos a ir directamente a las condiciones en las cuales se va a dar el mismo, ¿no? Es un diplomado en modalidad 100% virtual, que tiene una duración de 20 semanas, ¿no? Estamos iniciando este 4 de marzo, este martes 4 de marzo, ya en breve, ¿no? Y el horario que se plantea es de martes y miércoles, de 7 a 10 y 15, ¿no? Ahí vamos a tener la oportunidad de generar un espacio importante de reflexión y de desarrollo de nuestro plan de estudio con nuestros docentes de excelencia, ¿no? Que tenemos en la escuela de posgrado. Ahí, como ustedes pueden ver, los docentes que tenemos, los docentes TOC que tenemos en nuestro staff, ya nos había dado algunas precisiones acerca de la inteligencia del doctor Juan Cadillo. Él también, con él iniciamos este programa interesante de inteligencia artificial. También el doctor Freddy Benavides y cerramos con el doctor Gerardo Chunga, que también es un docente TOC de nuestra universidad, ¿no? Ahí un poco ahí ustedes pueden apreciar las competencias que vamos a tomar. Vamos a poder aplicar los fundamentos teóricos y prácticos de la IA, ¿no? Aplicado al campo educativo especialmente, aquellos maestros que quieran mejorar sus competencias profesionales y así puedan hacer mucho más interactivas sus sesiones de aprendizaje y dinámicas, sobre todo, ¿no? Para llegar al estudiante. Vamos a poder también desarrollar habilidades y competencias necesarias para integrar efectivamente estas TIC y la comunicación y podamos lograr con la inteligencia artificial y la investigación educativa en el aula, ¿no? Vamos a también poder revisar las herramientas y tecnologías que tenemos para efectivamente crear los recursos, los análisis y la personalización del aprendizaje, ¿no? Y por último, vamos a ver también lo que es cómo se evalúa críticamente el impacto de esta tecnología a través de las IA, ¿no? En el aprendizaje y enseñanza en nuestras aulas, ¿no? Lo importante es que nuestro programa en diplomado nos permite tener una certificación a través de un diploma, ¿no? La mención es Inteligencia Artificial en la Transformación Digital Educativa, a nombre de nuestra escuela de posgrado, considerando 24 créditos académicos y 448 horas, ¿no? Esto está configurado dentro de las exigencias de SUNEDU y la ley universitaria que indica que debemos tener un número de créditos y horas para un diplomado de nivel de posgrado. Y nosotros cumplimos con todas las condiciones para poder certificarnos como tal, ¿no? Ahí un poco la oferta, la parte económica, ¿no? Nosotros en la Universidad Señor Recipan, a través de nuestra dirección de escuela y posgrado, para los maestros siempre tenemos tarifas subvencionadas, ¿no? Para que puedan acceder a este tipo de cursos que nos parece importante poder desarrollar, ¿no? En ellos, ¿no? Ahí podemos ver que tenemos el tema de una matrícula, que es de 100 soles, hablamos del financiamiento, 5 cuotas de 280 y una inversión de diploma que considera los 120 soles, ¿no? Hay un beneficio que se ha podido ver a través de la escuela, ¿no? En la cual aquellos que participen esta noche, que están participando esta noche del webinar, ¿no? Puedan acceder a un beneficio de un 20%, ¿no? Con un pago al contado de 1.220. Estamos hablando de la cobertura total del programa. Ya no van a tener que hacer ningún pago adicional por ello. Y si quieren financiado con una cuota de 257.60, considerando un pago puntual, ¿no? Y lo importante, ya sea al contado o financiado, van a poder acceder a una exoneración del pago del diploma, ¿no? Va a tener un costo cero. Bien, ahí tienen, les dejo en pantalla también los datos del asesor especializado en el programa, ¿no? Y ustedes puedan hacer contacto a través del correo o el teléfono, o también pueden visitarnos en nuestras oficinas en calle Elías Aguirre, ¿no? 933. La referencia es a espaldas de nuestra catedral en Chiclayo, ¿no?
Muchas gracias. No sé si tienen algunas consultas al respecto. Estaré gustoso de poder eh, desarrollar o responder ante ello, ¿no? Muchas gracias, Carla. Gracias, doctor Freire. Gracias, estimado Juan Mundaca, por la información. También invitamos a los participantes a que visiten el fanpage de la Escuela de Posgrado para que puedan ver toda la oferta educativa que el área de educación continua tiene para ustedes. Bien, para finalizar este evento, en nombre de la directora de Escuela de Posgrado, la doctora Liliana La Rosa Huertas, y de todo el equipo de educación continua, agradecemos a nuestro ponente por su gran disertación, y a todo el público presente también nuestro agradecimiento por su atención e interés de impulsar su carrera a través de la mejora continua. Muchas gracias. Este webinar ha concluido. Buenas noches. Buenas noches.